Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 veremos el tema los presocráticos. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán ¿quiénes son los presocráticos? Y los 4 presocráticos y sus principales teorías. Bien, ahora trataremos de explicar cada uno de los puntos que hemos mencionado. Primero que nada, ¿quiénes son los presocráticos? Bueno, el término que ahora nos ocupa tiene su origen etimológico en latín, ya que deriva de la unión de varios léxicos de esa lengua. El prefijo pre significa antes. El nombre de Sócrates se refiere al conocido filósofo griego que sería Sócrates, en la palabra presocrático. El sufijo ico, que se usa para indicar relativo a. Los presocráticos son los que desarrollaron su filosofía con anterioridad a Sócrates. El nombre de presocráticos hace referencia a todos aquellos pensadores que ejercieron su labor filosófico. No obstante, esta cronología es bastante artificial, ya que muchos de estos hombres eran contemporáneos. Para seguir con el tema, ¿qué los distingue? Estos hombres se distinguen porque ellos no tenían un método seguro. Esto cambiaba. Era variado y múltiple. Lo interesante de estos pensadores griegos era de que no se denominaban a sí mismos filósofos, a excepción de Pitágoras. Más bien, eran considerados como magos, sabios, médicos, físicos, etc. Otra diferencia es que ellos buscaban una explicación al mundo, al cosmos, al puesto del hombre. Los presocráticos son llamados físicos, por preocuparse por temas que refieren a la physis, es decir, a la naturaleza. Los presocráticos se preguntaron libremente, sin cuestionar directamente, la mitología de su materia de la época. ¿Cuál era la primera materia de la cual surgieron las cosas? La observación de la naturaleza se tomó entonces como punto de partida para elaborar un pensamiento conceptual del surgimiento de las cosas. Ahora, el siguiente punto del que hablaremos será los 4 presocráticos y sus principales teorías. Los más importantes eran Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro y Heráclito, de la cual vamos a explicar cada uno de ellos. Tales de Mileto nació en el año 624 a.C. en Mileto y falleció el año 543 a.C. Era filósofo, matemático, geómetra, físico, legislador griego y astrónomo. Su teoría era que el agua era el origen de todas las cosas y alguna de sus razones era, todo ser vivo no puede vivir sin agua, las semillas poseen una naturaleza húmeda, la tierra flota sobre el agua. El siguiente es Anaxímenes, nació en el año 585 a.C. en Mileto y falleció el año 524 a.C. Era meteorólogo y astrónomo. Su teoría era que el aire es el elemento primario para el surgimiento de las cosas, por condensación y rarefacción. El penúltimo es Anaximandro. Nació en el año 610 a.C. en Mileto y falleció el año 546 a.C. Era filósofo, geógrafo. Su teoría era que el principio de las cosas es apeirón, es decir, lo indefinido, lo indeterminado. Y por último está Heráclito. Nació en el año 535 a.C. hasta 484 a.C. en Éfeso. Era un filósofo griego. Su teoría era que el fuego era la sustancia primordial de la existencia. Él se refiere metafóricamente al movimiento y cambio en el que se encuentra el mundo. También incorporó el concepto de devenir, considerado una realidad básica subyacente a todas las cosas. Como Heráclito incorporó el término devenir, entonces hablaremos de qué significa esta pequeña parte, junto con el ser. En este caso sería el ser y el devenir. Bueno, primero que nada hablaremos del ser. El ser es un conjunto de todo lo que existe y lo que es. Un ejemplo muy claro es nosotros somos y existimos. Por tanto, somos el ser, y esta frase tiene dos sentidos. Sentido restrictivo, la realidad que podemos ver y demostrar. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal es una realidad, es algo que se puede mostrar. Sentido amplio. Aparte de poder y mostrar esta realidad, entran cosas como los sentimientos, las ideas y las creencias. Es decir, ¿qué es lo que podemos ver y demostrar? Pero añadiendo a la parte de los sentimientos, las ideas y las creencias. Bien, ahora sabemos qué es el ser, entonces hablaremos del devenir, la cual es muy sencillo. Es el futuro, el cambio, el cual el ser nunca está parado, siempre está haciendo cosas, no es estático, el devenir es básicamente el cambio del ser. Ahora veremos un breve resumen de lo que vimos anteriormente. Primeramente dijimos que los presocráticos fueron pensadores que ejercieron su labor filosófica y la desarrollaron con anterioridad. Ellos mismos no se denominaban filósofos, sino magos, físicos, médicos, etc. Observaban siempre la naturaleza. Este se tomó como punto de partida para elaborar pensamientos del surgimiento de las cosas.
Hablemos también de los 4 presocráticos más importantes, que eran Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro y Heráclito, de la cual se hablaron de alguna que otra característica de ellos y sus principales teorías sobre el surgimiento de las cosas. Más aparte, el término de Heráclito, que era el devenir, explicando este punto incluyendo el término del ser, la cual se llegó a una reflexión. La reflexión sobre el ser y el devenir es básicamente que el ser soy yo, mi presente, lo que soy, y el devenir es el futuro, cómo seré y en qué me convertiré. Nos despedimos diciendo Carpe Diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.